Bueno, hola queridos amigos, vamos a continuar con esta serie de videos de programación Visual Basic contra la base de datos de Microsoft SQL 2012. Mi nombre es Dante Pagano y bueno, vamos a ir avanzando poco a poco a través de distintos videos en esto que es la programación orientada a objetos. Bueno, en este segundo video ya tenemos el formulario listo. Lo que vamos a hacer es vamos a empezar a crear las clases necesarias para poder conectarnos contra la base de datos, recuperar los datos y mostrarlos en el data grid. Una cosa que vamos a tener en cuenta es que vamos a crear una clase que va a servir para recuperar datos de cualquier tabla. Por lo tanto, vamos a hacer una clase que sea genérica y que nos permita a nosotros recuperar datos cuando necesitemos hacer una consulta contra una base de datos, pero indistintamente de la consulta que nosotros queramos hacer o, mejor dicho, indistintamente de la tabla que nosotros queramos consultar. Entonces, para eso, lo que tenemos que hacer es, primero vamos a establecer la configuración necesaria de la cadena de conexión contra la base de datos. Para eso, nos vamos a ir al archivo appconfig y acá vamos a utilizar este archivo para hacer la configuración necesaria de nuestra cadena de conexión. Entonces, este archivo es consultado, ¿sí? Después va a ser consultado por nuestra objeto de conexión que vamos a utilizar para conectarnos contra la base de datos, que ya vamos a verlo más adelante, y va a ser consultado y va a recuperar la cadena que tiene todos los datos necesarios para poder conectarse contra la base de datos. Entonces, para hacer eso, vamos a agarrar y vamos a crear una etiqueta que se llame Connection String. Entonces, esto es tipo programación XML, entonces vamos a agregar el signo menor, Connection String, vamos a poner, cerramos la etiqueta y nos crea la etiqueta de cierre automáticamente. Bien, acá adentro, ¿qué le vamos a decir? Vamos a abrir nuevamente un signo menor y vamos a decir que vamos a agregar una etiqueta por nombre y le vamos a decir que el nombre va a ser MS SQL. Este nombre genérico nosotros podemos elegir, es el nombre que vamos a darle a nuestra conexión para que después cuando nosotros queramos utilizarla, recuperarla, invocamos este nombre. Yo le pongo este nombre de MS de Microsoft SQL por el motor de base de datos que es. Ahora le decimos que vamos a establecer la conexión string, entonces acá nos sale conexión string y vamos a empezar a completar la cadena de conexión. Para Microsoft SQL la cadena de conexión tiene un formato particular, ya después vamos a ver más adelante cómo se arma la cadena de conexión para MySQL, por ejemplo. Entonces, por ahora vamos a ver la de Microsoft SQL. Entonces acá vamos a decir, para hacer referencia al servidor, se hace referencia con el nombre Data Source y el signo igual y el nombre del servidor. En este caso yo voy a poner el nombre de mi máquina porque tengo instalado en forma local la base de datos, un punto y coma, luego del punto y coma continúa la etiqueta que hace referencia a la base de datos, mejor dicho, que está dentro del motor de base de datos, y hacemos referencia como inicio al catálogo. El signo igual y el nombre del motor de la base de datos que está en nuestro motor de base de datos. Si nos fijamos, acá se llama la que vamos a utilizar nosotros programación 2, la base de datos. Entonces, volvemos y vamos a poner el nombre de la base de datos. Punto y coma, seguido de ello va el nombre del usuario con el que nos vamos a conectar. Entonces usamos la etiqueta user ID, el signo igual y el nombre del usuario.
yo creé un usuario para conectarse contra el motor de base de datos solo para esa base de datos que se llama admin. Y finalmente la contraseña. En este caso, la contraseña es admin también. ¿Sí? Con esto ya tenemos nuestra cadena de conexión armada para conectarnos contra el motor de base de datos. Entonces ahora lo que tenemos que hacer es invocarla cuando la necesitemos. Vamos a agarrar y vamos a guardar este archivo y ya queda listo. Ahora vamos a pasar a crear la clase que nos va a servir para recuperar los datos, entre otras cosas. Vamos a empezar con eso, que sirva para recuperar datos, pero como les dije, después vamos a ir agregándole a la misma clase otras funcionalidades que podamos utilizar para con la base de datos. Bueno, ya con nuestro archivo de configuración listo, vamos a agregar una nueva clase, agregar clase, y acá vamos a agregar nuestra primera clase, que es la que vamos a ir armando para la conexión. Entonces, el nombre que le vamos a poner a esta clase va a ser utilidades SQL. Bien, para poder utilizar lo que son las clases necesarias para hacer uso del archivo appconfig, necesitamos agregar una referencia que nos habilite dichas clases. Entonces, vamos a agarrar, vamos a hacer botón derecho, sobre referencias, agregar referencias, y acá vamos a buscar una referencia a un espacio de nombre que se llama system.configuration. Y le vamos a dar un clic aquí en el casillerito, en el checkbox, y le vamos a decir aceptar. Nosotros acá en referencia vamos a ver que se agregó, vamos a reducir un poco esta barra de trabajo, se agregó System Configuration. Otro de los espacios de nombre que vamos a utilizar es el System Data, que en el Visual Studio de Microsoft ya viene agregada por defecto, ¿sí? Entonces, bien, para poder utilizarla acá en nuestra clase, lo que vamos a hacer es importar esos dos espacios de nombre. Entonces vamos a decir import system.configuration y import system.data. Y el espacio de nombre que nosotros necesitamos específicamente se llama SQL Client. Ahí adentro van a estar las clases que nosotros vamos a necesitar para poder acceder a nuestro motor de base de datos, ¿sí? Bien. Bien, entonces, nosotros a la base de datos la vamos a poder consultar de distintas formas, es decir, en realidad vamos a poder mandar distintos comandos a nuestra base de datos. Y dependiendo de los comandos que mandemos, será cómo tendremos que ejecutarlos desde nuestro código. Hay, en principio, tres formas de ejecutarlo, ¿sí? Dos formas en realidad de ejecutar el comando directamente y una forma que la vamos a utilizar para llenar un objeto que va a recuperar los datos desde la base de datos y lo va a traer a un caché en memoria de nuestra máquina. Entonces, lo que vamos a hacer nosotros es crear, para después más adelante irlo utilizando, una enumeración que va a ser la que nos va a permitir seleccionar el tipo de proceso que vamos a querer utilizar para ejecutar el comando contra el motor de base de datos. Entonces vamos a poner que vamos a declarar un public enum y el nombre que le vamos a poner va a ser tipo proceso. Y ahí vamos a enumerar los tres tipos que nosotros básicamente vamos a utilizar. Uno de ellos dijimos que va a ser el que va a llenar
un caché en nuestra memoria con los datos. Entonces ese elemento se llama data table. Entonces nosotros le vamos a poner como nombre acá en el enum, como ítem data table. Y esto va a ser igual a 0. La otra forma de ejecutarlo al comando es de manera escalar, que ya cuando lo utilicemos lo voy a explicar. Por ahora lo vamos a dejar agregado acá. Y la otra forma es non-query, que también la voy a explicar más adelante, a medida que lo vayamos utilizando. No desesperen, todos los vamos a ir viendo. Bien, una vez que tenemos nuestro enum declarado, lo que vamos a hacer es crear un método que se va a encargar de ir ejecutando las distintas formas de ejecutar, valga la redundancia, nuestros comandos. Entonces vamos a declarar un método que va a ser público, que se va a llamar ejecutar consulta. Va a ser una sub. Esto, entonces acá public sub. Ejecutar consulta. Bien. Bien, acá dentro lo que nosotros vamos a hacer es, en primera instancia, vamos a declarar un objeto que es el que se va a encargar de conectarse contra la base de datos. Ese objeto se llama SQL Connection. Entonces, lo que vamos a hacer es declarar un objeto SQL Connection que se va a llamar conexión SQL. Entonces, le vamos a decir dim conexión SQL as new SQL connection. Bien, a este objeto nosotros le vamos a tener que pasar la cadena de conexión. Entonces, para pasarle la cadena de conexión, nosotros la cadena de conexión la tenemos que recuperar desde el archivo donde lo habíamos guardado, que era el archivo appconfig, ¿sí? Entonces, para eso lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a instanciar un objeto que se va a llamar cadena de conexión y va a ser el que se va a encargar de recuperar la cadena de conexión de nuestro archivo config. Entonces, le vamos a decir que se llama cadena de conexión y que es del tipo connection string setting. Bien, y esto va a ser igual a configuration manager connection string, que es una propiedad que se va a encargar de devolvernos la cadena de conexión, que está guardada en donde, en nuestro archivo appconfig, que acá deberíamos colocar el nombre que nosotros pusimos en el appconfig, que si recuerdan era mssql. Entonces acá deberíamos poner ese nombre, mssql. Más adelante les voy a enseñar cómo encriptar este archivo para que no se vea, digamos, el usuario y la contraseña, porque esto es un archivo de texto plano, como lo vieron recién, y cualquiera podría obtener nuestro usuario y contraseña contra la base de datos y algún usuario malintencionado hacer algún daño, ¿sí? Bien, una vez que tenemos ya recuperada la cadena de conexión, es decir, este objeto va a guardar la cadena de conexión, que la va a recuperar a través de esta clase, que es el que proporciona acceso a el archivo de configuración de la aplicación y va
acceder a través de la propiedad ConnectionString a la cadena de conexión y se la va a asignar a este objeto. Entonces ahora yo acá tengo que decirle que vamos a verificar que en realidad ya hayamos recuperado una cadena de conexión, por las dudas que la cadena de conexión no exista, que se haya borrado el archivo de configuración de la aplicación. Entonces vamos a agarrar y vamos a decir if not cadena de conexión is nothing is nothing. Entonces conexión SQL.ConnectionString va a ser igual a cadena de conexión.ConnectionString. Bien, acá lo que le estoy haciendo es preguntar, ¿la cadena de conexión contiene algo? Es decir, ¿no está vacía? Si no está vacía, asigna la propiedad, el contenido de la propiedad ConnectionString del objeto cadena de conexión a la propiedad ConnectionString del objeto SQL Connection. Con esto yo ya tengo almacenado, entonces, asignado a mi conexión, a mi objeto conexión, la cadena de conexión. Entonces ahora lo que vamos a empezar a hacer es a configurar o a escribir el código que va a servir para recuperar los datos. Bien, como nosotros tenemos tres tipos de ejecución de comando, lo que nosotros vamos a hacer acá es crear una propiedad que nos permita que el usuario de esta clase pueda especificar qué tipo de proceso es el que se va a ejecutar. Entonces, para ello vamos a crear una propiedad. Para eso, la propiedad que vamos a crear se va a llamar modo proceso, porque ya utilizamos arriba el nombre tipo proceso. Entonces vamos a crear primero el campo private modo proceso as tipo proceso. Bien, y ahora vamos a crear una clase pública que se va a llamar modo proceso, que va a ser del tipo proceso. Y va a tener sus dos métodos, el set y el get. Entonces, en el set lo que vamos a hacer es que cuando el usuario de esta clase quiera asignar el tipo de proceso, lo almacenamos en el campo modo proceso. Entonces decimos modo proceso igual a value. Y por otro lado, vamos a en el get hacer un return de modo proceso, es decir, el que quiera recuperar el dato lo recupera desde modo proceso, ¿sí? Entonces, ahora lo que vamos a hacer acá es crear un enum del tipo modo proceso, que es el que nos va a devolver lo que el usuario de la clase decidió como ejecución de comando. Entonces acá vamos a decir select case mi modo proceso, y acá le vamos a decir que puede ser tipo proceso punto datatype, que es el que queremos primero configurar nosotros, ¿sí? Entonces, si es del tipo datatype, lo que vamos a hacer es crear un bloque using, que el bloque using lo que hace es permitir que cuando se termine de usar un objeto, automáticamente se libere todos los recursos que este objeto creó en la memoria de la máquina. Entonces, ¿nosotros qué objeto es el que vamos a usar? El objeto conexión. Conexión SQL. Entonces, ¿para qué? Para que cuando se termine de utilizar la conexión SQL,
automáticamente libere todos los recursos que se estuvo utilizando en cuanto a lo que fue la conexión, es decir, libera la conexión contra el motor de base de datos y libera la memoria de todos los procesos creados con este objeto. Entonces, una vez que hemos hecho eso, lo que vamos a hacer es declarar un objeto que se llama Data Adapter. ¿Qué es lo que es un Data Adapter? Un Data Adapter es un objeto que lo que hace es recuperar un conjunto de datos desde la base de datos según la ejecución de un comando. ¿Sí? Es decir, se ejecuta un comando contra la base de datos, la respuesta de ese comando a ese comando se recupera con el Data Adapter. Y ese Data Adapter le transfiere ese conjunto de datos a un objeto que se llama Data Table, que lo que es un caché en la memoria de nuestra máquina con todos los datos recuperados desde la base de datos. Entonces, lo que vamos a hacer es declarar e instanciar un adaptador que va a ser del tipo SQL Data Adapter y a ese objeto le vamos a decir que le vamos a pasar una consulta SQL, ¿sí? Entonces, la consulta SQL nosotros necesitamos recuperarla desde algún lugar. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a crear otra propiedad que se llame consulta o query y que va a ser la que vamos a utilizar para que el usuario de esta clase le asigne, valga la redundancia, a esta clase cuál es la consulta que quiere hacer. Entonces volvemos acá arriba y ahora vamos a crear un campo privado que se va a llamar query, que va a ser del tipo string. Y nuevamente una public class, public property que se va a llamar query, que va a ser del tipo string. Va a tener nuevamente el método set y get. Acá lo que podemos hacer es, para que sea más claro para el usuario de la clase, ponerle query SQL. ¿Sí? Y entonces en el set vamos a decir que query SQL es igual a value y que el get retorna la query. ¿Estamos? Entonces, ahora al adaptador le vamos a configurar la cadena de conexión, la conexión y la consulta, la query. Para ello lo que vamos a hacer es lo siguiente, lo vamos a hacer en una sola línea. Entonces vamos a decir adaptador as SQL Data Adapter igual a new SQL Data Adapter y le vamos a pasar acá los parámetros en el método new. Entonces acá le vamos a pasar la query y la conexión. Con esto estamos haciendo todo en una sola línea, ¿sí? Ahora, ¿qué pasa? Nosotros tenemos que lograr recuperar, o sea, con esto vamos a ejecutar el comando contra la base de datos a través de la conexión y nos va a devolver un conjunto de datos. Ese conjunto de datos se lo tenemos que asignar a alguien. En este caso se lo vamos a asignar a un data tape, ¿sí? Entonces, para asignárselo al data tape, lo que tenemos que hacer es poder recuperar ese data tape, porque si no de nada me sirve llenar un data tape que después no se lo voy a poder devolver al usuario de esta clase. Para ello lo que vamos a hacer es crear una propiedad nueva que va a ser la que nos va a devolver el data tape. Entonces acá vamos a crear un campo privado que se va a llamar tabla con datos.
o tabla datos as data table y la propiedad propiamente dicha que va a ser de solo lectura. Entonces vamos a poner public read only property tabla datos as data table. Esto, como es solo lectura, va a tener el método get. Y acá lo que vamos a hacer es retornar tabla datos. Bien. Ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer? Lo siguiente que vamos a hacer es agarrar y crear un bloque tree que va a servir para capturar las excepciones que se puedan producir en la ejecución del comando. Entonces ahora, una vez que creamos el bloque tree, dentro del bloque tree, con el adaptador vamos a llenar la data table. Entonces decimos adaptador.fill y entre paréntesis vamos a poner tabla de datos. Entonces con eso estamos llenando nuestra tabla con datos. Entonces, ¿qué va a pasar? Cuando nosotros queramos llamar a la propiedad DataTable, a este método lo vamos a hacer privado, cosa que no puede ser accedido desde el exterior. Y lo que vamos a hacer es que cuando alguien llame a la propiedad tabla de datos, primero se llame a ejecutar consulta y una vez que se ejecutó la consulta, devolver la tabla con datos. Entonces, acá lo que vamos a hacer ahora es capturar las excepciones que se puedan producir. Entonces acá vamos a decir catch ER SQL exception ¿por qué agrego este catch? Porque si se produce un error propiamente de SQL en la ejecución del comando SQL, debo capturar el error o debería capturar el error con un SQL exception que me va a dar un mensaje mucho más claro para el usuario de cuál puede haber sido el error. Si no, me lo trata como una excepción general y por ahí los mensajes suelen ser un poco confusos y es difícil distinguir cuál fue el problema. Entonces acá, si se produce una excepción, vamos a enviar un mensaje a través de un cuadro de mensaje donde vamos a poner error, dos puntos, vamos a agregar un carácter de retorno al carro, que lo agregamos con el código ASCII 13. Recuerden que el código ASCII 13 lo que hace es devolverme un retorno y avance de carro. Y después de esto vamos a mostrar el error, el mensaje. Y posteriormente vamos a decir que le agregue el icono de crítico al mensaje y finalmente en la barra de título vamos a mostrar el mensaje atención. ¿Sí? Este mismo mensaje lo vamos a utilizar para enviarlo en caso de que se produzca una excepción que no sea de SQL, sino que sea una excepción general. Lo único que vamos a cambiar acá es que en vez de decir ERMessage va a ser EX, ¿sí? Que es este que está acá. Bien, con esto estaríamos ya teniendo una tabla llena de datos. Entonces ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a ver cómo desde nuestro formulario recuperamos los datos para mostrarlo en el mismo, justamente dicho, en el formulario. Bien, entonces nos vamos a nuestro formulario. Para ello vamos a irnos al formulario y vamos a darle doble clic sobre el formulario y nos va a abrir el evento load del formulario. Bien, ¿qué es lo que vamos a tener que hacer acá? Primero, instanciar un objeto del tipo utilidades SQL. Entonces, como lo que voy a recuperar primero, en realidad, son las provincias, para que después yo, en base a la provincia seleccionada, pueda traer las localidades de dicha provincia, lo primero que voy a hacer es crear un objeto
que se va a llamar provincia del tipo utilidades SQL. Entonces vamos a instanciar un objeto provincia as new utilidades SQL. Bien, ahora con provincias tengo que pasarle, recuerden, la cadena que contiene el comando que voy a ejecutar y por el otro lado tengo que decir qué tipo de comando voy a ejecutar, que en este caso solo tenemos uno hecho, que es el tipo tabla de datos. Entonces, como tengo que configurar esas dos cosas, vamos a utilizar un método with provincias y acá le vamos a decir punto modo proceso, que es una de las cosas que yo tengo que informar, va a ser igual a data table para recuperar una tabla de datos. Y punto query SQL va a contener la cadena de la consulta que yo voy a hacer. Como en este caso yo voy a traer desde la tabla provincias datos, yo voy a hacer un select y voy a traer dos campos de la tabla provincia, el ID provincia y el nombre de la provincia. ¿De dónde? De la tabla provincia. ¿Sí? Si yo me voy a mi SQL, vemos que tengo una tabla que se llama provincias y que esta tiene dos campos, una que se llama ID provincia y otra que se llama provincia, donde una tiene todos los ID y la otra las provincias asociadas a dicho ID. Volvemos a tener estos dos campos que los vamos a utilizar para la auditoría, lo vamos a ver más adelante. Bien, entonces, una vez que ya tenemos la consulta hecha, escrita en realidad, ahora lo que vamos a hacer es ese dato, esos datos que yo voy a traer, los quiero cargar acá en este combo box. Si ustedes recuerdan, el combo box tenía un nombre que le habíamos asignado que era cbx provincias. Entonces, vamos a decirle que with cbx provincias, porque voy a configurar varios parámetros para ese combo box, le voy a decir que el data source, es decir, el origen de datos, ¿quién va a ser? Va a ser provincias punto tabla datos. Es decir, voy a recuperar la tabla con datos. Recuerden que cuando yo ejecute, o sea, cuando llegue acá, va a ir a la clase utilidades SQL, va a ir a la propiedad de solo lectura tabla datos. Cuando venga acá va a ejecutar consulta, va a venir acá y va a ejecutar todo este código que está acá adentro. Una vez que termine, va a volver acá y va a devolvernos la tabla con datos, ¿sí? Una cosa, yo acá como termino el caso de la tabla, yo tendría que después agregar otros casos que van a ser los casos que hemos puesto acá arriba, el escalar y el non-query. Recuerden que después sobre esta misma clase vamos a ir agregando esos casos, ¿sí? Por ahora tenemos ese solo. Entonces volvemos acá y ahora le vamos a decir que los datos que va a mostrar displayMember, esta propiedad lo que hace es establecer qué datos son los que se van a mostrar en el combo box. Y acá yo voy a poner el nombre de la columna que quiero que se muestre. Entonces acá yo voy a poner provincias. ¿Qué va a hacer? En la tabla va a buscar si hay una columna que se llame provincias y lo que esté en esa columna provincia es lo que me va a mostrar en el combo box. Pero yo quiero recuperar en realidad, cuando me seleccionan una provincia, cuál es el ID que corresponde a esa provincia. Entonces yo acá le voy a decir que el value member, es decir, los miembros de valores, va a estar en la columna ID provincia. ¿Sí? Acá se llamaba la columna provincia, no provincias. ¿Sí? ID provincia. Bien, con esto
Si todo está bien, deberíamos ejecutar y se debería llenar el combo box con las provincias que eh, que tenemos en la base de datos. Veamos, vamos a ejecutar. Y acá me salió un error. Bien, ¿qué es lo que es este error? Dice, el valor no puede ser nulo. ¿Quién genera esto? El parámetro que genera esto es el data type. Veamos. Quiere decir que el data type no puede ser nulo. Recuerden que hasta ahora el único lugar donde hemos utilizado un three que me puede estar dando mensajes es acá. ¿Qué pasa? Me está tratando seguramente de llenar una tabla que todavía no ha sido instanciada, es decir, la tabla todavía está en formato nulo. Veamos, si yo me vengo acá y observo, veo que tabla de datos no la he instanciado, en realidad la he declarado. Para que se instancie debo agregar la palabra reservada new. En ese caso sí se va a instanciar. Veamos a ver si era verdad el error. Bien, y acá tenemos nuestro combo box ahora con todos los datos cargados, es decir, con todas las provincias cargadas, ¿sí? Entonces, ahora lo siguiente que vamos a hacer en el próximo video es, una vez que yo seleccione la provincia, que me llene automáticamente los datos en el data grid. No se pierdan el próximo video.